Todo lo que sea acrecentar nuestro acervo cultural, evidentemente, es importante. Por eso es que nosotros, desde hace ya bastante tiempo, cambiamos el chip en nuestro humilde programa. Pasamos de ser un programa eminentemente deportivo a ser cultural, además de deportivo, porque nosotros queremos dejarles a ustedes en cada entrega conocimientos importantes. Y hoy, nada más ni nada menos, comenzamos un ciclo con un ginecólogo, con el doctor Manuel Julio Carazo, que nos va a hablar de ginecología, de las enfermedades, evidentemente, del sistema reproductor femenino. Ustedes lo saben perfectamente bien: útero, vagina y ovarios. En fin, creemos que haremos un ciclo bastante largo con el doctor Carazo. Inclusive nos traerá material para irles ilustrando a ustedes acerca de lo que es la ginecología. En primer lugar, buenas noches. Hola, buenas noches, Milton, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por aceptar nuestra invitación. Primero, yo quisiera que tú le dijeras a la gente qué es la ginecología, qué es la obstetricia, qué es la tocología. Sí, todos los términos esos que manejamos nosotros, ¿no? Bueno, pues todos tienen su origen, viene el griego en el latín. Logos significa ciencia, ginecos, mujer, ¿no? Entonces sería la parte de la medicina que se ocupa del estudio de la patología propia de la mujer, la que afecta al útero, a los ovarios, a la vulva, etc. Luego la obstetricia tiene otro origen, para que lo entienda la gente, viene a significar el arte de esperar. ¿El arte de esperar qué? Pues el nacimiento de un bebé. Y tocología, también tiene origen griego, logos es ciencia y tokos es dinámica uterina, es decir, sería la ciencia que trata de todo lo relacionado con el parto, ¿no? Ha habido un cambio muy importante a lo largo de, yo diría, los últimos 30 años con respecto a la tocología. A nosotros no nos gusta que nos llamen tocólogo. Tocólogo es una palabra que suena como a mayor, a viejo, ¿no? Es decir, no sería el médico partero, el médico que atiende al embarazo y al parto, sino que nosotros hablamos ahora de medicina fetal, medicina perinatal. O sea, ciencia se trata del estudio del feto desde que es embrión, desde su concepción, enlazando con lo que es los problemas de esterilidad, reproducción, todo el control del embarazo y luego el nacimiento. O sea, el nacimiento, lo que es el parto propiamente dicho, es una parte más de todo lo que es todo el compendio del tratamiento, del estudio y seguimiento del feto desde que es un embrión hasta que nace a la vida. Es probablemente la parte más bonita, pero más árida de toda la disciplina que nosotros tocamos, ¿no? Pues luego la ginecología, pues ya tú sabes, no solamente el útero, la vagina, los ovarios, hoy en día son muy accesibles con el uso de la ecografía, que todo el mundo da una ecografía. Sobre todo también hay que tener en cuenta otra parte del cuerpo de la mujer que está íntimamente ligada por razones hormonales, que son los pechos, las mamas, ¿no? Entonces el ginecólogo también abarcaría el estudio y el seguimiento de la patología mamaria. Aún más, está ahora de moda el tratamiento de los problemas de la disfunción urinaria, los problemas de escape de orina. Hoy en día están en boga. ¿Por qué? Porque se han desarrollado técnicas quirúrgicas para poder tratar esos temas. Antes, hace unos años, 15, 20 años, la señora que tenía ese problema pues prácticamente estaba abocada a sufrir su problema en silencio, ¿no? La típica señora mayor, es una vieja meona, y perdón por la expresión, que no quiero insultar a nadie, pero la gente lo decía así, ¿no? Porque esa mujer que había tenido ese problema, estaba abocada al sufrimiento en silencio, ¿no? Ponerse un pañal, una compresa y aguantar ese problema, que cuando se iba agudizando más, pues te retraían, te hacía que te encerraras más en casa, porque eso es un problema que trascendía socialmente, la gente se daba cuenta por el mal olor. Hoy en día tenemos solución a esos problemas, gracias a Dios, pues se han desarrollado unas técnicas quirúrgicas con muy buenos resultados. Los problemas de reproducción, fertilidad, esterilidad. A mí no me gusta llamar la palabra esterilidad. Esterilidad tiene un componente muy subjetivo, muy negativo. Hablemos de problemas de fertilidad, que muchas veces son problemas muy fáciles de solucionar. Realmente no hay ningún problema. Y la osteoporosis
Pues también la osteoporosis de los huesos, mujeres posmenopáusicas, también tiene relación con el cese de la función hormonal del ovario. Ya en Estados Unidos se están publicando libros donde hablan medicina de la mujer. Entonces el ginecólogo sería el médico de cabecera de la mujer, que lo mismo le controla la tensión, que le va a controlar el problema de la osteoporosis, que le puede controlar el colesterol, que le puede controlar, hacer una ecografía del sistema reproductor, etcétera. Como ves, esto cada vez se va ampliando y nos vamos imbricando con otras especialidades. Entonces los límites entre las especialidades, ¿dónde están? Cada vez hace un poquito más de reuma, control de los huesos, te metes en problemas de estética. Entonces, eso es lo bueno que tiene la medicina, que es cambiante, es cambiante. Ahora, fíjate, Manuel, que en menos de 5 minutos has condensado prácticamente toda una carrera universitaria. Si será amplio el espectro de lo que nosotros tenemos, gracias a Dios, para conversar con nuestros televidentes. Porque reitero lo del principio, nos encanta que cuando el televidente apaga su televisor o deja de ver nuestro programa, que algo le haya quedado en el tintero, y eso es muy importante. De todo lo que has hablado, evidentemente, no nos va a alcanzar un programa para cada uno de esos temas. Pero hoy me encantaría comenzar, por ejemplo, hablando del cáncer de mama, de cuáles son los síntomas que usted, señorita, tiene entonces que ver para que pueda, de todas formas, parar, digamos, una enfermedad que hoy en día realmente está muy difundida y no sabemos realmente por qué. ¿Cuáles son los síntomas de ese cáncer de mama? Cada vez, de verdad, tú tienes razón, Milton, cada vez hay más pacientes que acuden con cáncer de mama o con problemas sospechosos que puede ser un cáncer de mama y a edades más prontas. ¿Por qué se produce? Pues sinceramente no lo sé. Lees en los trabajos que hablan de que si contaminantes en la dieta, que si las grasas, que si pesticidas, que si una raíz genética. Con respecto a lo que tú me estás preguntando, a los síntomas, sobre todo un bulto, nódulo. Nosotros llamamos tumor. La gente entiende por tumor cáncer, pero tumor en medicina significa nódulo, bulto. Entonces, la mayoría de las veces la señora acude, la chica, pues ha notado un bulto, una bola en el pecho, ¿vale? Generalmente el cáncer no duele. O sea, cuando una muchacha viene diciendo tiene un bulto pero le duele, en principio el médico ha de pensar que no tiene cáncer. Digo, generalmente el cáncer no duele. El síntoma más frecuente o el signo más frecuente es un bulto. Luego, ¿qué más? Alguna vez una retracción. La típica señora mayor que un día pues lavándose el pecho nota que el pezón lo tiene retraído. Retraído y no lo había observado antes y ahora se da cuenta que el pezón no tiene dedo para adentro y no le sale, ¿no? Se toca un poquito y ve que el pezón no le sale. Bueno, retracción, viene de piel, viene del pezón. Algunas veces hay señoras que echan un poquito de sangre a través del pezón, ¿de acuerdo? Y desgraciadamente algunas veces, algunas señoras ya muy mayores o con un problema, un cáncer más avanzado, acuden por una metástasis en otro sitio. No se había notado o no se ha descubierto el problema original. Pero el síntoma fundamental es el bulto en el pecho. Explica, porque hay veces que, para no ser técnicos totalmente, cuando tú hablas de una metástasis, ¿a qué te estás refiriendo? Metástasis significa cuando ese tumor ha echado raíces en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en el hueso, en los pulmones, en el hígado. Cualquier tipo de cáncer se extiende a través de la sangre y puede hacerte una raíz, un nódulo, un implante, otro trocito de tumor desarrollarse en otro órgano del cuerpo. Eso se llama metástasis en medicina. En el cáncer de mama, por ejemplo, es muy frecuente en los huesos de las vértebras o los pulmones. Entonces la persona te viene, una abuelita viene porque un día le empieza a doler la columna. Entonces su médico cabecera le solicita una radiografía de columna, una placa, y descubren como una mancha en el hueso o un aplastamiento en el hueso. Eso suele ser ya en casos muy avanzados, pero lo que fundamentalmente nuestros televidentes tienen que sacar en claro, que el síntoma principal es un bulto, la retracción del pecho, un bulto, que tú te notes un bulto.
Aprovecho esta ocasión para enlazar con la siguiente idea que no quiero que se me vaya, que es el tema de la autoexploración. La mayoría de las mujeres, y yo lo entiendo, tienen miedo a explorarse. Explorarse porque empiezan a tocarse bolitas, cosas raras, y creen que todo es malo. Bueno, eso no es así, ¿eh? La persona, la mujer, tiene que reconocer su propia anatomía, tiene que saber reconocer su propio pecho. Para eso es fundamental que se explore en la ducha, ¿eh? La ducha con las manos enjabonadas, porque así desliza mejor sobre la piel. Si me permites hacer esta posición, entonces van reconociéndose el pecho con la mano lo más plana posible, apretando el pecho sin hacerse daño contra la parrilla costal. Entonces va recorriendo todo, entonces va a notar una serie de bolitas. Una serie de bolitas que son más frecuentes hacia la zona de la axila. Eso es el tejido mamario. La mama es tejido mamario, que son como bolitas, como si fuera un racimo de uvas, y el resto es grasa, ¿eh? Bueno, pues esas bolitas son más frecuentes hacia la zona de la axila, los dos pechos. Pero cuando uno sabe reconocer cuáles son o cómo son sus bolitas normales, cuando detecta una bolita que es distinta, ahí no estaba, pues enseguida lo notas. Por eso es fundamental que las personas se exploren el pecho pues una vez al mes. ¿Y cuándo? Pues a regla pasada, ¿eh? Siempre cuando esté la regla recién terminada. ¿Por qué? Porque cuando te va a venir la regla está que te va a venir, el pecho está muy hinchado por efectos hormonales, entonces no se notan las bolitas. Siempre hay que reconocerse a regla pasada. Una vez al mes, no pasa nada, lo he hecho tranquilamente. Y entonces las mujeres tienen que perder ese miedo. Yo se lo digo mucho en la consulta, y si no a las señoras mayores, ya la gente de mediana edad, la gente joven, es fundamental, porque es que los problemas del pecho cada vez van apareciendo a edades más tempranas, y es fundamental la detección precoz. Y la detección precoz, aparte de que tú vayas a un médico a hacerte una revisión, pero también la tiene que hacer la paciente. Muchas veces la paciente te dice: oiga, que me duele aquí, que me noto algo. ¿Dónde? Dígame usted. Aquí. A ver, pues sí, tú no lo notas, es la paciente donde se ha notado algo extraño. Ahora bien, te llega la paciente, por lo general, y yo pienso que cuanto más joven, más asustada, porque siente o porque ha visto un bulto o algo que no estaba allí antes. ¿Cuál es el primer paso entonces que ustedes dan para ya evidentemente no prevenir? Después vamos a hablar de prevención, porque ya está el mal allí. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando se detectó, o cómo se detecta después, digamos científicamente, ese bulto, ese cáncer de mama? Llega la paciente con un problema, tú le haces la historia clínica. Es fundamental la entrevista con el paciente, que muchas veces el propio paciente no le da importancia, saber desde cuándo lo tienes, si te duele con la regla. Eso el paciente no le da importancia, porque está su inquietud y su nerviosismo, su ansiedad, quiere ir directamente al grano, que le hagan cosas, que le pidan placas, que le pidan radiografías, le hagan ecografías. Pero lo fundamental es la entrevista, para saber por dónde va a ir dar la cara ese problema, para tú saber si es benigno o es maligno. Luego se explora al paciente y se pide o bien una mamografía, o bien una ecografía, o bien mamografía y ecografía, ¿eh? Y si en la mamografía o ecografía sale algo, algún bultito, algún quiste, alguna zona sospechosa, pues posteriormente lo se hace puncionar, ¿eh? Esto generalmente lo suele hacer el radiólogo. En nuestro hospital hay un equipo de radiología muy bueno, y son doctores muy avezados en las técnicas de punción del pecho. Entonces te hacen unas biopsias con unas agujas especiales, y entonces se saca material, ¿eh? En patología mamaria siempre tienes que tener exploración más prueba de imagen, mamografía o ecografía, más una punción, ¿eh? Y entonces con los tres elementos te quedas tranquilo de que no hay nada, ¿eh? Y luego pues procurar un tratamiento. Aparece entonces allí un cáncer de mama. ¿Cuál es entonces en el momento actual, o cuáles son los pasos a seguir desde el punto de vista de la curación de ese cáncer de mama? Existen tres tipos de tratamiento para el cáncer de mama: la cirugía, la radioterapia o corrientes, que es como la gente, me dieron corrientes, y la quimioterapia, los ciclos, que la gente dice, me pusieron medicación por vena. Para que no entienda el público, la quimioterapia son esos medicamentos, generalmente provocan alopecia, caída del pelo de la cabeza y en el resto de la parte del cuerpo de la persona.
y afectan más al hígado, a la sangre, etcétera. Pero los tres pilares son, y yo diría más o menos, en patología mamaria, Néstor, en cirugía y luego posteriormente radioterapia y quimioterapia si hace falta. Entonces, en principio, el primer pilar es la cirugía, que en nuestro hospital, nuestro servicio lo hace. Entonces, hay un giro desde una cirugía que era más mutilante, que era la mastectomía, quitar todo el pecho y limpiar la axila, pues ha habido un giro, y nosotros ya lo estamos haciendo en el hospital, hacia una cirugía más conservadora, es decir, intentar resecar solamente la zona donde está el tumor, conservando el resto de la mama. Y posteriormente, pues en función, cuando se analiza la pieza del tumor, y tú ya sabes qué tipo histológico, le pones nombre y apellido al tumor, pues se le aplica radioterapia y quimioterapia si es necesario. Ahora, Manuel, en un problema bucal, en nuestros primarios, diría yo, conocimientos de odontología, porque entramos en facultad en el año 1958, muchas veces una carie de tercer grado, nosotros la curábamos, hacíamos la obturación pertinente, pero al poco tiempo aparecía una recidiva. ¿Qué pasa en el caso de la mama con las recidivas? Depende del tipo de cirugía que hayas hecho, depende del tipo de tratamiento que hayas hecho. Yo te puedo decir que las recidivas van asociadas al tamaño del tumor, al tipo histológico del tumor, porque hay algunos que aun siendo cáncer son peores que otros, tienen más malignidad, son más agresivos, y también a la resecabilidad del tumor. Es decir, si cuando tú has hecho la cirugía conservadora, todo el margen alrededor del tumor pues está limpio. Entonces, si tú te aseguras, has tenido la suerte de que los márgenes alrededor del tumor estén limpios, habrá menos probabilidad de recidivas. Entonces, toda cirugía conservadora lleva asociada radioterapia, toda radioterapia, de la zona y de la axila, ¿de acuerdo? Y así te aseguras que el número de recidivas sea bajo. Cuando hay la recidiva, pues algunas veces la recidiva, si es en la mama, pues implica llevarte todo el pecho, implica también quizá una quimioterapia. Ahora, evidentemente, si ese tumor que se ha detectado es maligno, lleva evidentemente los tratamientos que tú nos has anotado. Pero si ese tumor es benigno, ¿cuáles son los pasos que se siguen? No, un tumor benigno es, por ejemplo, un fibroadenoma que tiene muchas chicas jóvenes, que es como un nódulo de fibra. Mucha gente dice, tengo un nódulo de grasa. Eso es un fibroadenoma. O los quistes. Simplemente cuando tú lo operas y te lo llevas, pues ya está, se acabó el problema. Y simplemente pues hace un control periódico, cada 6 meses, cada año, que ya su ginecólogo pues ya se lo pauta, prácticamente de por vida, y no hay ningún problema. Ahora, la señora tiene que seguir chequeándose el pecho, porque lo mismo que le ha aparecido ahí un tumor benigno, un quiste, por ejemplo, al lado le puede aparecer otro, o en el otro seno. Entonces los controles son periódicos, prácticamente de por vida. Claro. Ahora, Manuel, soy una chica que estoy en la edad de la pubertad. Eres muy guapa para ser chica tú, ¿eh? Tengo 12, 13 años, y evidentemente en esa época de la pubertad es que empiezan los cambios morfológicos, tanto en el varón como en las niñas. Las niñas comienzan a crecerle los pechos y empiezan a preocuparse porque tienen o la mamá o una tía o alguien que ha tenido, por ejemplo, cáncer de mama. Entonces esa niña, con esos temores que puede tener, de pronto hasta genéticos, pensando que, por ejemplo, si la mamá lo tuvo, ella lo puede tener, cuéntale un poco si tiene que preocuparse y además si hay prevención, si puede prevenir el que esto no ocurra. Yo lo que diría es que la adolescente tiene también que aprender a reconocer su cuerpo. Nosotros somos personas, tenemos que saber mirar en el espejo y saber reconocernos por dentro y por fuera. Entonces la adolescente está en un periodo de su época de la vida donde tiene que reforzar su identidad. Y para reforzar su identidad tiene que reconocer y aceptar su cuerpo y saber reconocerlo. Entonces una chica joven, ¿por qué no?
¿por qué no puede también reconocerse su pecho? Muchas veces los pequeños fibroadenomas que hemos comentado antes, algún quiste, es la propia chica que un día en la piscina a lo mejor se lo notó, o un día duchándose se lo dice a la madre muy asustada. Está más asustada la madre que la propia hija, probablemente, con razón quizá, ¿no? Gracias a Dios, los problemas hereditarios del cáncer, de estos que alguna familia hacen mucho hincapié y pues parece como una tragedia, no son muy frecuentes, no son muy frecuentes. ¿Tú sabes en verdad qué es lo que le preocupa mucho a las chicas? Los problemas de la simetría. La simetría, ¿eh? Comparten otras compañeras en el ballet, en la piscina, en el instituto, y resulta que siempre hay alguna que tiene un pechito un poco más grande que la otra. Pero es que esa simetría algunas veces es muy exagerada. Tiene un pecho un poquito plano y el otro desarrollado normalmente. Y entonces eso crea un problema psicológico muy importante, tanto para la madre como para la propia paciente. Entonces ya alguien le sugiere que cirugía plástica, etcétera. No hay que hacer nada. Hay que esperar a que el cuerpo... Bueno, hay que llevarlo al médico, que te reconozca que no hay ningún problema, si hace falta se pide una ecografía, y si todo está bien, hay que esperar hasta los 20 años, cuando ya tu cuerpo haya terminado de crecer, porque generalmente el pecho que va retrasado corre y alcanza el tamaño del otro pecho. Y aún así, probablemente no hay ninguna mujer que tenga los dos senos iguales, siempre hay un seno un poquito más grande que el otro, generalmente el izquierdo un poquito más grande que el derecho, más tejido mamario, y el desarrollo un poquito más avanzado. Pero que de verdad, la idea que tienen que sacar es que el adolescente también tiene que saber reconocerse, por dentro y por fuera, y saber reconocer su cuerpo. Y cualquier problema que tengan, hoy en día hay libertad para comentarlo con la madre, libertad para ir al médico. Y bueno, yo entiendo de que da mucha vergüenza que te explore un señor no es una doctora, un señor, pero que no nos comemos a nadie. Que cualquier chica que tenga un problema, que tranquilamente venga al hospital, o vaya donde quiera, que es mejor la tranquilidad de tu mente, y ese médico aprovechará la ocasión para darle algunas nociones de por dónde tiene que ella que seguir su derrotero. En general, cuando tú hablas con ellas y le sacas el miedo y todas esas dudas que tienen, que generalmente son dudas provocadas por las compañeras, del boca a boca de la calle, todo se soluciona. Manuel, para terminar por hoy, una última pregunta, y porque está enrabado con lo que venimos hablando desde el principio. Las glándulas mamarias muchísimas veces llevan a acomplejar a una niña, a un adolescente, por ejemplo, por ser pequeñas o por ser demasiado grandes. Esa cirugía plástica que se hace para que esa niña o ese adolescente se sienta a gusto consigo misma, ¿puede traer aparejado problemas posteriores? Sí. La cirugía plástica no se debería realizar en adolescentes porque tu cuerpo está cambiante. Tu cuerpo no se ha modelado definitivamente. Tu cuerpo es una escultura de arcilla que está terminando de modelarse. Entonces, a mí me parece sinceramente una barbaridad, Yo he hablado con cirujanos plásticos que tienen un poquito de sentido común y dice, yo no hago nada. Y hay otros que, que ceden un poco a la presión. Al final genera problemas, porque la cirugía plástica también puede crear unas cicatrices inestéticas en el pecho. Y después, ¿qué es peor? ¿La asimetría del pecho, ese pecho grande pequeño o la cicatriz que te queda? ¿Hay una edad límite? Pues yo no te lo podré decir porque habría que preguntárselo a un cirujano plástico, pero yo por lo que manejamos nosotros y he hablado, tengo una compañera que es cirujano plástico, yo creo que a partir de los 20 años es cuando podemos pensar de si realmente ese pequeño problema o ese problema puede tener solución o no. Bueno, muy bien. Nosotros te agradecemos efusivamente el que nos hayas visitado por primera vez, porque evidentemente te vamos a pedir no 2, ni 3, ni 5, creo que muchas veces más, para que nos vengas a enriquecer hablándonos de este tema tan pero tan importante. ¿Puede ser? Sí, estoy a tu disposición. Muchas gracias por haberme invitado a este estudio tan bonito. Me gustan mucho tus cuadros. Muy bien. ¿Lo has pintado tú, los cuadros? No. Son muy bonitos. Son de la casa. Y estoy a tu disposición. Si quieres alguna vez algún tema específico, pues tú me lo dices, intentando siempre que sean con palabras sencillas y llanas, para que el público pues nos entienda. Y cuando tú quieras, tú me avisas, cuando tú quieras, yo vengo a estar contigo.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes decirles entonces que después de la hermosa clase que nos brindó el doctor Manuel Julio Carazo, pasamos, después de los sanos consejos de siempre, al siguiente bloque de la noche de hoy.